Bienvenidos a nuestra tercera Conversa Ciudadana, este nuevo espacio de Somos Ciudadanos en donde abordamos diferentes temas con diferentes actores políticos, sociales del país. En esta tercera Conversa Ciudadana tendremos como invitado especial a Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, y nos acompaña Luisa Anzola, ingeniera industrial del equipo de Somos Ciudadanos. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Y nos acompaña Carlos Carrillo, nuestro invitado especial del día de hoy en esta Conversa Ciudadana número 3. Hola Carlos, ¿cómo estás? Tienes apagado el micrófono, Carlos. La frase del año, tienes apagado el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para Luisa y para todas las personas que se conectan en Facebook para ver esta breve charla que espero que esté muy entretenida. Bueno, Carlos, una pregunta a manera de introducción para la gente que nos está viendo. ¿Quién es Carlos Carrillo? Para quien no lo conoce, para quien no te conoce, ¿quién es Carlos Carrillo? Bueno, yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional. Tengo un máster en diseño de la Universidad de Donghua en Shanghai. Soy profesor universitario y ahora soy político desde el año pasado. Hace exactamente un año, pues ganamos las elecciones con una campaña que fue pues maravillosa, una campaña muy austera, una campaña hecha con buenos amigos y con poco dinero. Y pues soy concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo y estoy muy entusiasmado con la idea de reconstruir el Polo Democrático Alternativo para que sea lo que siempre ha pensado ser, que es un proyecto unitario y amplio. Carlos, una pregunta. ¿Cómo has visto, tú que eres nuevo en el Consejo, cómo has visto el manejo del Consejo de Bogotá? Pues a ver, el Consejo de Bogotá es una corporación bastante desprestigiada, no sin motivo. Ese desprestigio no surge de la nada. El Consejo de Bogotá ha sido históricamente una corporación bastante opaca, con un enorme poder, pues un poder proporcional al tamaño de la ciudad y al presupuesto de la ciudad. Y por desgracia ha estado en manos de unos personajes políticos tradicionales, pues ya sabemos, manzanillos, de esos que en lugar de hacer su trabajo riguroso de ser un contrapeso del poder, pues a lo que se han dedicado históricamente es a extorsionar, a chantajear al mandatario de turno para que les den burocracia. Eso lamentablemente ha funcionado así. Yo creo que este consejo es un consejo renovado, al menos cerca de la mitad de ese consejo, sin importar, esto es importante aclararlo, no importa si son de derecha o son de izquierda o son apolíticos como el centro dice serlo, hay un porcentaje de concejales que son independientes, juiciosos, rigurosos, y hay un porcentaje de politiqueros. Eso es así. Aún en este consejo que se renovó, sigue habiendo un porcentaje alto de concejales que están mucho más interesados en transar con la administración, participación en el gobierno y cosas que hacer realmente su trabajo. Así que yo creo que falta por avanzar, pero sí es un consejo que marca una diferencia con el anterior, creo yo. Pues algo como muy personal, una pregunta algo personal. ¿Ha sido buena experiencia para continuar otro periodo o definitivamente esto es muy complicado? Pues el costo personal de tener una vida política es muy alto. Creo que más allá del desempeño en la corporación es un trabajo muy exigente porque es una corporación que por su naturaleza misma es ineficiente y hay unas reformas que políticamente son muy difíciles de tramitar. Nosotros sesionamos prácticamente todos los días, sesionamos a veces de domingo a domingo, pero aparte de sesionar hay que hacer otro trabajo. Y por ejemplo, cuando tenemos esa sesionitis,
el tiempo para preparar los debates disminuye, el tiempo para hacer política también disminuye y pues ser concejal de Bogotá, los que trabajamos, pues realmente trabajamos mucho. Por supuesto que hay ausentistas que llegan, ponen el dedo y se van. Y ahora que vivimos en esto de la virtualidad, pues es aún mejor, porque ni siquiera hay que poner el dedo, no hay que ir hasta allá, simplemente es prender la cámara, decir aquí estoy y después lo apagan y a ver Netflix y a jugar PlayStation todo el día. Y bueno, Carlos, ¿y cuál ha sido una de las limitantes que has tenido, digamos, a la hora de hacer ese control político que es tan importante para la ciudad? ¿O cuál crees que ha sido el cuello de botella mayor para ejercer ese control político de mejor manera? Pues a ver, yo creo que yo hasta ahora estoy empezando en esto, es el primer periodo, ya pues van 11 meses desde el comienzo, pero pues por supuesto que la situación que hemos vivido ha sido bien complicada para todos. Estábamos apenas en el tercer mes, en marzo, cuando pues el consejo se acabó y empezó a convertirse pues en una cosa ahí virtual extraña. Eh, pero yo creo que cada vez, pues en todo lo que uno hace va adquiriendo experiencia para mejorar. El problema con el control político tiene que ver con la apabullante aplanadora que tiene la alcaldesa en la corporación. Es una aplanadora, es que ni Peñalosa. O sea, la gobernabilidad de Claudia López es absoluta. Tiene a la derecha, a la izquierda, al centro, a todo el mundo a su servicio. Yo creo que son realmente muy pocos los concejales que actúan de manera al menos independiente, porque pues hay los concejales del partido de gobierno, pues siguen la línea del gobierno. El único que se sale un poco y que es pues independiente en ciertas cosas, pues creo yo que son el concejal Rivera, que hace un muy buen trabajo, y el concejal Cancino también a veces, que por ejemplo estuvo en contra de la 68. María Fernanda Rojas también es una muy buena concejal, muy rigurosa del Partido Verde, aunque pues yo no la veo muy tampoco en actitud de llevarle la contraria a la administración. Es normal, digamos que es normal que el partido de gobierno sea más suave con la administración. Bueno, eso no pasó en la alcaldía de Petro, ¿no? Que los concejales se le voltearon todos y se fueron para otro partido. Pero aparte de los que tienen compromisos políticos con la administración, hay otros que sin tener ninguna coincidencia ideológica con la administración le votan todo. Por ejemplo, los conservadores. Entonces, algunos del Centro Democrático, los liberales, que bueno, los liberales tienen algún vínculo ideológico con los verdes porque pues el Partido Verde hoy es el nuevo Partido Liberal. Tal cual. Pero hay otros que sí uno dice, pero ¿cómo así que le votan todo a favor a la alcaldesa? Eso sí es bien difícil de entender. Luisa, Bueno, de hecho es fácil de entender, pero ya saben, ¿no? ya tú sabes. Sí, sí, ya tú sabes. Sí. Con todo lo que se ha presentado últimamente, estas movidas políticas que tenemos por estos días, donde el centro de la noticia ha sido el Polo Democrático y ha sido el senador Robledo, la pregunta de este debate, ¿para dónde va el Polo Democrático? Bueno, empezamos con las preguntas difíciles. La tercera. Empezamos con las preguntas, la pregunta de con las preguntas complejas. Yo creo que esto hay que analizarlo, creo yo, a profundidad y de la manera más desprendida de los posibles dolores personales que pueda haber. ¿Por qué? Pues porque yo soy miembro del Polo Democrático Alternativo. A mí algunos sectores del partido me critican, incluso me increpan, diciendo, es que usted lleva un año en el partido. Bueno, un año y medio, es que usted lleva un año y medio de afiliado. Pero yo toda mi vida he sido polista.
Jamás, con la excepción, por supuesto, de Fajardo, porque pues Fajardini sí era muy difícil de tragar. Cada voto por la presidencia que he marcado en mi vida ha sido por el Polo Democrático Alternativo. Siempre. Yo he sido polista. A ver, yo no vivía en este país, yo no hacía política, yo era un ciudadano que, pues, además que vivía al otro lado del mundo, en la República Popular China, pues obviamente que no llevo 15 años afiliado al partido, pues porque no hacía política. Pero cuando tomé la decisión de hacer política, sabía que mi camino hacia la política activa era el Polo Democrático Alternativo, no había otro. Y pues yo creo que somos conscientes de que en este momento, o pues por lo menos hasta lo que fueron las elecciones pasadas, hacer campaña por el Polo Democrático no era fácil. Y no era fácil, pues primero porque es un partido sin mayores recursos económicos, es un partido pues que no tiene pues esas ventajas que tienen algunos grandes partidos políticos que le dan un montón de plata a los candidatos para que repartan lechona y petacos de cerveza y todo lo demás. El Polo pues es un partido pues básicamente en los rines en cuanto a lo económico. Y además, pues es un partido que había generado una confrontación bien compleja con otros sectores de izquierda por una de las tendencias que hace parte del Polo, que hacía hasta este fin de semana parte del Polo. Que ya vamos a hablar de esa tendencia que ahora no quiere llamarse como ha sido su nombre por el último medio siglo, sino que ahora son otra cosa, pero ahorita hablamos de eso. Bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer, Carlos, precisamente. Hoy el sector liderado por el senador Jorge Robledo, denominado Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR, un partido fundado en el año 70, decide salirse del Polo y crear un nuevo partido, porque así lo dijeron hoy en su rueda de prensa de lanzamiento, un partido denominado Dignidad, en donde aparecen entre otros Juan Manuel Ospina, exsecretario de gobierno de Lucho Garzón, Leonidas Gómez, ex senador de la República y ex candidato a la gobernación de Santander, actualmente en la Asamblea de Santander. Pero la pregunta es precisamente esa: ¿por qué crees tú que el MOVIR en esta coyuntura actual no quiso jugar bajo su sigla histórica, sino volverse a escudar bajo la sombrilla de un nuevo partido? Pues es que yo creo que para hablar de eso, primero tenemos que explicarle a las personas que nos ven qué es el MOVIR. Porque es que yo creo que muchas personas no entienden bien a qué nos referimos cuando hablamos del MOVIR. Y a eso era lo que iba cuando hablaba de esa enemistad, digamos, entre el Polo Democrático y otros sectores de la izquierda. Esas pugnas internas, pues no internas en este caso, de otros sectores de izquierda con el Polo, han sido responsabilidad prácticamente siempre del MOIR. Porque el MOIR, como tú dices, Felipe, es un partido marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong, línea Francisco Mosquera. Esos son marxistas. Y pues en un país como este, en donde además han matado durante décadas gente por el simple hecho de ser marxista, por el simple hecho de ser de izquierda, de tener pensamientos pues de carácter socialista o similares, pues el MOIR ha pasado de agache. Digamos que ellos tienen una historia muy larga, son la segunda organización marxista-leninista más antigua del país después del Partido Comunista. O sea, está el Partido Comunista de Colombia y ellos. Y en mi opinión, su trabajo y sus luchas tienen un enorme valor para el país. Así ellos hoy quieran renegar de su pasado, esconderlo y ocultarse bajo otro caparazón, simplemente porque leen el momento, creo yo, de una manera pues torpe, al querer seguir ocultando lo que son. Este país ya no es el mismo país de los 80s o de los 70s, cuando se dieron pues los hechos además lamentables y violentos que se dieron en contra de la izquierda. Sí, en Colombia siguen matando líderes sociales, eso es verdad. Y siguen matando, por ejemplo, militantes de la Colombia Humana. Los siguen matando en las regiones.
Pero yo sí les aseguro que los compañeros del MOIR, desde la comodidad de Bogotá y de Bucaramanga, y desde la comodidad de sus curules en el Senado, y desde la comodidad de Blue Radio, de los micrófonos en donde está Aurelio Suárez, podrían empezar a dar la pelea por decirle al país que ser de izquierda no es pecado, que ser de izquierda no es delito, que se puede ser marxista, leninista, maoísta, como lo son ellos, y aportarle al país. Pero en lugar de eso, lo que hacen es ocultarse, es agazapar su naturaleza ideológica en un caparazón que antes era el polo, que pues era abiertamente de izquierda, pero están agazapados en el polo cuando no pueden controlar el aparato, que es lo que sucede en esta ocasión. Simplemente no pudieron imponer la candidatura presidencial de Jorge Enrique Robledo. Entonces, pues le dan una patada a la mesa, tiran a la caneca 15 años de militancia en el polo y comienzan un partido aparte, pues que son ellos, por supuesto, con 2 o 3 personas más aliados y ya. Y esos son, y toman la decisión de ir a cruzar el desierto solos. En mi opinión, en una enorme contradicción con lo que han profesado durante décadas, y es la importancia de los partidos para una democracia. Yo soy un convencido, sin ser un hombre de partido, porque yo no soy, digamos, una persona dogmática que esté completamente cerrada, que es mi partido y me hago matar por el partido, no. Yo estoy convencido de que hay unas ideas en las que uno debe creer y de las que no debe irse, pero que el partido se llame Polo, Pola, Dignidad, lo que sea, lo de menos es la chapa. Aquí lo importante es la unidad. Lo importante es que para cambiar el país, pues se necesita mucho más que una persona, se necesita un colectivo, y eso es algo que ellos han defendido durante décadas, y cogen el colectivo y cuando no lo pueden controlar, hacen exactamente lo mismo que hizo Gustavo Petro hace 10 años, darle una patada a la mesa y largarse. Y ahí viene mi pregunta. Las personas que estamos fuera, vemos como que hay personas que se sienten, por decirlo así, importantes y necesarias para un partido. Hay partidos que solo pueden manejarse. Robledo, ¿le va a hacer falta al polo? ¿O es lo suficientemente fuerte, o más bien, es lo suficientemente fuerte para llevar a lejos un nuevo partido? Estoy leyendo los comentarios que aparecen en Facebook. Pues a ver, Luisa, Robledo es una figura que viene en declive. Eso es muy claro. Es muy claro. Es una figura que va en franca decadencia. El Robledo de hoy, después de la intransigencia del voto en blanco contra Iván Duque, es un Robledo que yo creo que no tiene la mitad de los votos que tuvo. Además, Robledo no va a estar en la lista del Senado. Pero eso, pues, es un cálculo que el MOIR seguramente hace, pero se dice la mentira y le dice la mentira a su militancia. Entonces, ellos van hoy a buscar una personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Yo no sé si se las vayan a dar. Puede que se las den, puede que no. Si no se las dan, pues van a inscribir a Robledo por firmas. Eso no es difícil conseguir unas firmas. Eso es, además, es útil, adelanta la campaña. Pero yo sí creo que están muy menguados. Y la decisión es esa. La decisión es cruzar el desierto solos. Esa es la decisión estratégica. Ellos están en una fase de repliegue. Y entonces, por ejemplo, aquí un compañero del MOIR nos está comentando en el... Smith Morera, sí. Smith Morera, además, pues un saludo para Smith. Yo creo que, fíjense ustedes, que una cosa que es bien complicada de estos años de hegemonía del MOIR en el polo, es que han sido un filtro para, sobre todo, las juventudes que entraban al polo. La JUPA, la Juventud Patriótica, que es la juventud del MOIR, era el polo joven. Ellos han sido siempre muy hábiles en cooptar los espacios. Entonces, los jóvenes que llegaban atraídos al polo por lo que el polo era como partido, terminaban metidos
en las juventudes del MOIR, militando en el partido dentro del partido. Eso es una cosa que es sumamente dañina para una organización política, porque es como si ustedes tienen un alien adentro, ¿cierto?, que está creciendo solo para en algún momento eclosionar y saltar a otro lado, que fue lo que efectivamente hicieron. Entonces, dentro de esa, pues, hegemonía en una muy buena parte del periodo reciente del Polo, además gente con una capacidad organizativa enorme, con una enorme capacidad de trabajo, gente muy valiosa, pues atrae a esos jóvenes, los hace parte de la organización dentro de la organización y pues después se los lleva. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, por ejemplo, yo reconozco que la inmensa mayoría de cuadros del MOIR, porque además es un partido de cuadros, no es un partido de loquillos, o sea, no es un partido que, ay, somos muy abiertos, entonces venga aquí cualquiera con tal de que reparta volantes, no, es un partido que se dedica a formar a sus cuadros dentro de unos parámetros ideológicos, en mi opinión, demasiado estrictos, pero que también les da la disciplina y la fuerza para, por ejemplo, poder tomar una decisión suicida como esta o como la decisión suicida de votar en blanco contra Duque. O sea, es que eso, sí, déjenme decirles que es una cosa que yo creo que ni siquiera la militancia debió haber acatado con absoluta disciplina. Es que era una locura votar en blanco cuando uno tenía un candidato de izquierda, nos guste o no, con los defectos de Petro, que pues aunque el MOIR hoy en día afirma que yo soy más petrista que Bolívar, yo lo reconozco, Petro tiene un montón de defectos, pero claramente era una mejor opción que Duque, sin duda, pero ellos se van por el voto en blanco. Entonces, todos esos jóvenes cooptados, pues lamentablemente hoy dejan el polo y más que Robledo, porque como le decía antes Luisa, Robledo es una figura en declive, yo creo que hay unas figuras jóvenes del MOIR, muchos, además mis amigos, porque esto puede que no funcione en doble vía, pero ellos son mis amigos, personas que yo aprecio, valoro, respeto, hoy dejan el polo y se van a aventurar a un proyecto que yo espero que le vaya bien, pero realmente veo con pocas, muy pocas posibilidades de poder de manera independiente ser un proyecto viable en la política colombiana. Bueno, Carlos, y otra pregunta relacionada con eso. Y una vez fuera el MOIR del Polo, que es pues algo hasta raro porque el MOVIR se creó, el MOVIR está desde la fundación del Polo y desde el Polo Democrático Independiente, desde la Alternativa Democrática, desde el año 2002, viene estando como en todo este proceso de confluencia de izquierdas. Una vez fuera el MOVIR, ¿cuál es el escenario futuro del Polo Democrático? O sea, ¿cómo ves tú ese futuro para el 2022 y para ese largo aliento de este nuevo proyecto político o de esta refundación del Polo sin el MOVIR? Pues fíjense ustedes que se va la segunda organización marxista-leninista más antigua del país después de que se fue la primera, por doble militancia. Pues eso fue un tema complicado. El MOVIR se alió con otras tendencias. En ese momento incluso Carlos Gaviria estuvo de acuerdo con eso. Yo creo que esa lectura en ese momento, pues puede tener un cierto grado de validez, pero de todas maneras haber perdido al Partido Comunista, pues es grave. Es que si nosotros hablamos de un frente amplio, de una izquierda unida, amplia, con verdadera vocación de poder, pues es indispensable que esos partidos contradicción estén. Entonces, hoy definitivamente no hay posibilidad pues de que el MOVIR trabaje de manera articulada con el polo. Eso es una quimera. Eso nosotros podemos decir que esto fue en los mejores términos, que fue en buenos términos, sí, o sea, digamos que aquí no hay una pelea, el MOVIR no quiere llevarse las sillas, de pronto el cuadro de Carlos Gaviria ya del salón sí se lo quieren llevar porque se creen los dueños de la imagen de Carlos Gaviria, pero no hay una pelea intestina, digamos, por las cosas, Ellos se fueron, ellos tomaron la decisión de irse, pero tomaron la decisión de irse justamente porque no estaban dispuestos a trabajar de manera articulada con el resto del partido. Entonces, es evidente que ahora que están por fuera de la disciplina del colectivo, pues no van a aceptar lo que ya sabemos que no van a aceptar, y es una consulta, un bloque histórico en donde no haya exclusiones. El MOIR tiene un veto que se llama Gustavo Petro.
nada que tenga que ver con Gustavo Petro le sirve al MOVIR. Hoy Gustavo Petro es su contradicción principal. Y entonces, ¿a quién reciben en su nuevo partido? Pues a Alba Luz Pinilla, que es tan antipetrista como ellos. Entonces, la prima hermana de Samuel Moreno. Es prima hermana de Samuel Moreno, eso sí no me lo sabía. Bueno. Qué buen dato, qué buen dato, qué buen dato. Pero Alba Luz Pinilla, pues es una señora que pues tiene 2 votos, pero aparte de que tenga 2 votos, pues es una señora que realmente lo que tiene hoy es antipetrismo rabioso, como es lo único que le sirve al MOVIR. Porque o uno es antipetrista radical o no le sirve al MOVIR. Sí, dicen que el MOVIR tiene un psicólogo interno en su organización para tratar esos casos, esas patologías. Como esos cables cruzados. Pero bueno, eso es como tema de otra conversación. Luisa. Sí, Carlos, yo tengo una duda. Pues a raíz de todo esto que se ha conversado, de las divisiones que hay, ¿cómo se ve, cómo se vislumbra esta separación para las elecciones de 2022? O sea, a veces se ve como si hubiera más divisiones, otro panorama, otro candidato. ¿Esto no afectaría para las elecciones 2022? Esa es la idea. Justamente esa es la idea. La situación para el 2022 es muy complicada, porque si las cosas siguen como van, pues vamos a asistir a un escenario muy parecido al del 2018. Y es un sector, digamos, democrático, dividido, con un sector politiquero de la caverna, de la extrema derecha, del uribismo y sus aliados cohesionado pero debilitado. Y hoy el uribismo está mucho más debilitado que hace 4 años porque pues el gobierno de Iván Duque ha sido un desastre. Ha sido un desastre en todos los términos. Pero en lugar de aprovechar esa debilidad de la caverna, esa debilidad del uribismo, esa debilidad de la politiquería misma, porque está debilitada ante la opinión pública. Entonces, en lugar de lograr la unidad, lo que hacemos, pues es dividirnos. Todavía tenemos tiempo de corregir esos errores. Todavía tenemos tiempo. Lo que pasa es que cuando el MOVIR decide salirse del polo, pues eso evidentemente puede leerse, cualquiera lo va a leer como una división. Y se sale del polo para ir a jugar con un bloque en donde está Sergio Fajardo, en donde está Claudia López, en donde está el cambio lampedusiano. Y aquí, ¿cuál es, en mi opinión, la búsqueda que debe tener la izquierda? Pues la búsqueda de la izquierda tiene que ser la de liderar esos cambios, no de ser el vagón de cola de los liberales como lo ha sido hasta el día de hoy. Históricamente, la izquierda en Colombia, pues como no existía ni siquiera legalmente porque vivíamos en un régimen bipartidista en donde o eran conservadores o eran liberales, y los liberales pues agitaban el trapo rojo y trataban de buscar un poco lo que era la izquierda, pero eso se acabó. Hoy la izquierda puede existir de manera autónoma, puede ser una opción de poder, si nos lo creemos, pero no. Entonces se asustan con la idea de que la izquierda tenga vocación de poder y se van a ser teloneros de Sergio Fajardo. Eso es lo que está pasando en este momento. O sea, a mí no me vengan a decir, y se los digo con todo respeto a los compañeros del MOVIR que nos están viendo, que Jorge Enrique Robledo tiene alguna posibilidad de ser presidente de este país. O sea, eso sí me perdonan, pero pues allá ellos con las mentiras que se digan. Pero Jorge Enrique Robledo viene bajando, bajando, bajando y bajando. Entonces, ¿de verdad creen que le van a ganar una consulta a Sergio Fajardo? Pero por favor, más cuando no hacen sino darle la razón en todo. Es que uno le puede ganar una consulta a alguien cuando es contrario a ese alguien, porque para eso son las elecciones. Las elecciones son para decidir entre A y B. Y si yo voy a una consulta diciendo, ay, no, es que B es una maravilla, es que B es lo que necesita Colombia, es que B es el único que le puede ganar a Uribe, pues es absolutamente imposible ganar.
Entonces, esto no es un proyecto ganador. Lo que están haciendo es un proyecto que lo que busca es consolidar un bloque distinto al bloque en donde está Gustavo Petro y donde está la izquierda. Yo a veces siento que el MOIR, más que renunciar al polo, a lo que renuncia es a la izquierda. Luisa. Sí. Yo, a ver, viendo todo esto, tantas divisiones que se presentan entre unos y otros, pudiéramos estar viendo, como ya se dijo anteriormente, otra vez una tendencia a, pues si no estás conmigo, estoy contra ti. Y terminaremos nuevamente como en 2018 con un voto en blanco que defina todo, o que cambie, o no, que no cambie el destino de este país por estar con esas peleas internas entre unos y otros. Pues yo no sé si ustedes vieron la entrevista de Robledo con los Danieles. Claro. Ahí queda absolutamente claro. Es que es una cosa, o sea, le dicen a Robledo, Tomás Uribe, en segunda vuelta, contra Gustavo Petro, ¿usted por quién vota? En blanco, en blanco. O sea, lo tiene absolutamente claro. Y cree que así va a poder crecer en el escenario político. O sea, eso es, a mí me dejó sorprendido, porque es que ni siquiera evadió la pregunta, pues lo intentó un poquito, pero después dice, no, es que no son las únicas dos opciones, hay otra y yo ya la utilicé, es decir, vuelvo a votar en blanco. Sí, lo está cantando desde ya. Lo está cantando desde ya, lo está cantando desde ya. Y aquí veo más comentarios que nos dejan los compañeros del MOIR. Dicen, Sí. no se llama MOIR. Morera, sí. No, Angélica María Sarmiento nos escribe. No Dice, se llama MOIR, sí, porque hay hay 7 tendencias dentro del MOIR. Deje de hablar carreta, Carlos Carrillo. Y entonces yo le digo respetuosamente a Angélica María Sarmiento, en el nuevo comité central, ¿cierto? De esta nueva fuerza que hoy la anunciaron, yo vi la rueda de prensa y presentan a la nueva dirigencia. Y la nueva dirigencia, pues es toda el MOIR. El comité central es todo el MOIR más 2 personas aliadas de ellos. Michel Maya y Juan Manuel Ospina, sí. ¿Sí? De resto están todos. O sea, Leonidas Gómez puede que no sea militante que pague la cuota del MOIR, pero es 100% aliado del MOIR. No, y fue militante del MOIR en otra época. O sea, como y seguramente fue militante del MOIR o sea, es MOIR. Pero por Carlos, supuesto que y está Robledo, entonces está Robledo, está Daza, están los mismos que estaban del MOIR en el Ejecutivo Nacional del Polo, están ahora en el Ejecutivo Nacional de Dignidad, es el MOIR. Carlos, una pregunta que se sale un poco del resorte de todo esto, pero que tiene que ver es, no sé si viste la encuesta que sacó, o sea, la polimétrica esta que sacó cifras y conceptos hoy, en función de las inclinaciones políticas de las personas en las principales urbes del país, en donde principalmente más o menos el 53% de los encuestados se denominan del centro en las 12 principales ciudades del país. Claramente en las elecciones presidenciales parte de ese voto de centro se decantó fue hacia las opciones que tenían, digamos, unas posiciones políticas definidas, lo que terminó por ahogando la posibilidad de la candidatura de centro. La pregunta en cuestión es la salida de Ángela María Robledo, digamos tentativa porque todavía no ha sido oficial, de Colombia Humana para volver al Partido Verde. ¿Qué tanto mina esa posibilidad de la izquierda para volverse a conectar con el centro político? Pues lo que pasa es que el centro político no existe, Felipe. El centro político no existe, porque si existiera... Bueno, pues no, Carlos, el electorado de centro. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que no toman, digamos, un partido de manera militante, que tienen miedo a tomar postura, que están dispuestos a cambiar. Y por eso es que en las democracias bipartidistas, por ejemplo, casi siempre la cosa está muy cerca, hay opción A, opción B, y es un margen muy pequeño el que hace que la balanza se vaya para acá
o para allá. Son casos excepcionales, por ejemplo, en los Estados Unidos, en que pues un candidato demócrata le gane pues por mayoría gigantesca al republicano. Eso no pasa, porque digamos que la puja está entre las dos opciones distintas que van a pelearse a los que no se deciden. Y en Colombia, por estos personajes como Fajardo, como Claudia López, como Angélica Lozano, que o no se definen, como el caso de Fajardo, o tienen miedo de aceptar lo que son, como Angélica, que pues, no quiere ser de centro izquierda, ella quiere ser de centro, y pues un día es de centro derecha, el otro día es de centro izquierda, dependiendo del sol que más le caliente. Pero estos personajes también hacen que las mayorías le tengan miedo a tomar una postura, a decir abiertamente, yo quiero el cambio en este país, yo soy de izquierda, pero es que las personas que están hastiadas de este sistema, las personas que han sido sistemáticamente excluidas por la oligarquía en Colombia, pues solamente tiene un lugar en donde debería estar, que es la izquierda, que es la que pide los cambios. Y por eso, pues, parte de este centro hoy es producto de una defensa del establecimiento. El establecimiento habita en el centro para retardar el cambio. El propósito de políticos como Sergio Fajardo en este momento es desactivar el cambio. Por eso yo creo que Sergio Fajardo debe ser bienvenido en un gran bloque histórico, como uno más, no como el que ponga la agenda. Eso es muy importante, porque la agenda de Fajardo es la continuidad del régimen. Claro. Yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. Hay unos comentarios hechos en Twitter que como que levantan un poquito de ampolla, ¿sí? Entonces hay gente que da unas respuestas donde dice Carlos Carrillo es intransigente. ¿Es Carlos Carrillo intransigente? ¿O es simplemente, como pasa con frecuencia, no da con el mensajito que la gente quiere leer? ¿O de verdad es muy en su postura, muy parado en su postura? Yo creo que yo soy coherente y yo más que intransigente me considero rebelde, Luisa. Eso sí soy rebelde. Es mi naturaleza. O sea, yo no soy un hombre de aceptar disciplinas dogmáticas, de aceptar verdades absolutas. No, yo soy un hombre que se hace preguntas y que puede decir sí o puede decir no, pero pues que no acepta el dogma y la rigurosidad disciplinaria que algunos movimientos quieren imponer. Pero entonces me dicen que soy intransigente porque no estoy de acuerdo con la lectura que hace un grupo político. Pues no tengo por qué estar de acuerdo por más cercanías que haya. Es que mi cercanía ideológica con los sectores de izquierda y por supuesto con un partido con tanta tradición como el MOVIR, pues es enorme. Por supuesto que es mucho más lo que me acerca a ellos que lo que me aleja. Pero pues no, yo no diría que soy intransigente. Yo no diría que soy intransigente. Yo quizás soy intransigente con la corrupción. Yo soy radicalmente opuesto a los abusos de poder, a los abusos pues a los abusos a los derechos humanos. Yo soy absolutamente radical en que este país debe cambiar, que no debe seguir por la misma senda. En eso sí soy radical. Como decía Carlos Gaviria, soy radical de la democracia, por ejemplo. Creo radicalmente en la democracia, cosa que no sé si algunos compañeros compartan, porque pues ustedes saben que en general los regímenes marxistas, leninistas son todo menos democráticos. Claro. Carlos, una pregunta. ¿Qué evaluación haces de los nuevos concejales, principalmente de los concejales jóvenes, denominados jóvenes? O sea, ¿hay diferencias? ¿Hay cercanías? ¿Hay mucha venta de humo? ¿Hay brillantez? ¿Qué hay en esa nueva camada de concejales jóvenes? Pues es que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Eso es así. La juventud no está en la cédula. Fíjense ustedes que Miguel Uribe Turbay fue un concejal muy joven. Miguel Uribe llegó al consejo, básicamente la campaña del consejo fue su tesis de pregrado. No había ni siquiera hecho la maestría en los Andes. Él salió teledirigido del pregrado en los Andes a ser presidente del Consejo de Bogotá. Era muy joven.
Tenía creo que 25 años cuando llegó. Cuando Y llegó, sí. eso no es garantía de nada. Pues era un niño prodigio de la Manzanilla. Era literalmente el Mozart de la politiquería. Eso era Miguel Uribe Turbay. Entonces, pues yo creo que hay jóvenes y además hay gente muy joven en todos los partidos. Jorge Luis Colmenares tiene 24 años. Tiene casi la misma, tiene apenas unos meses más que el concejal más joven de la pandemia, De la galaxia. de la galaxia y del multiverso Marvel y de todos los sectores. Sara Castellanos también es muy joven y pues es del Partido Liberal, además cristiana. Es como en todos los sectores hay gente muy joven, pero les cuento que, por ejemplo, hablando de Sara Castellanos, con quien no tengo ninguna identidad ideológica, ninguna. O sea, ella está en el Partido Liberal, pero obviamente está mucho más a la derecha de lo que es el Partido Liberal. Estamos en las antípodas. Y yo le reconozco a Sara Castellanos que es una concejal rigurosa, trabajadora, inteligente, o sea, no tiene por qué tener ese tipo de mezquindades. Además, siendo muy joven, me parece que pues, es una persona que maneja con fluidez los temas jurídicos, es estupenda, a pesar de que yo no esté de acuerdo con ella, hace un muy buen trabajo. Carlos, una frase corta para completar. Entra Julián Rodríguez, Diego Lacerna y Jeffer Vega a un bar. Raya, completar. ¿Qué sucede? Yo me salgo del bar, no, es como les dejo que hablen solos y me voy. Luisa. Sí. ¿Cómo queda? Hay una pregunta que una persona la hace y Alberto Cadena que nos hace el comentario y dice, ahora que en el Polo Democrático no está el MOIR, ¿la bancada se declarará como oposición ante la alcaldía de López o siguen existiendo fracciones dentro del Polo con cuotas burocráticas en la administración distrital? Me parece interesante la pregunta. Yo lamento la salida del MOIR y yo creo que eso debe ser el titular de esta charla. Yo lamento que se hayan ido, lo lamento, de verdad que lo lamento, porque pues no solamente se va esa cosa histórica, sino se va gente muy valiosa y gente muy trabajadora y gente que tiene realmente la intención de cambiar las cosas, pero pues que creen firmemente en su partido, que ha sido y seguirá siendo el MOIR. No importa el caparazón que le pongan, no importa la fachada que le pongan. Ha sido y seguirá siendo el MOIR. Ese es su partido. Y esa gente muy valiosa se va y yo lo lamento. Pero esa es mi visión personal. Yo lamento que se vayan. Muchas otras personas se sienten aliviadas de que esa fuerza que generó siempre unas tensiones muy complejas al interior del partido se haya ido. Y ellos se van y hay un montón de gente que empieza a decir, yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver. Y no se trata de Clara López, que es un poco la caricatura que echa a andar el MOIR, de no, es que ahora que se fue va a entrar Clara y entonces se van a ir todos con el petrismo y Holman Morris va a ser el presidente del Polo. No, pues eso no es verdad. Eso es una caricatura que ellos quieren echar a andar un poco para convencer a su militancia de que irse a cruzar el desierto solos es el camino correcto, pero eso no es verdad. El Polo ha sobrevivido a pérdidas enormes y hoy yo creo que empieza un nuevo camino en el que en realidad quienes decidimos quedarnos podemos hacer que el proyecto unitario de izquierda crezca. Aquí no importa si se llama Polo, si se llama Pola, si se llama Dignidad, si se llama el Frente Amplio Antiimperialista, de lo que ustedes quieran. El nombre es una cosa que decide la estrategia y el marketing político. Vean el Partido Verde, que de verde no tiene nada. O sea, el Partido Verde de verde solo tiene el logo. Ese nombre no importa. Lo que importa es el ideario. Y el ideario ellos no se lo pueden llevar. El ideario no me pertenece a mí ni le pertenece a la militancia del partido, le pertenece al país. Y la idea de un bloque histórico, de un frente amplísimo de la izquierda, la encarna el Polo Democrático Alternativo.
y lo que se viene con esta salida del MOIR, creo yo, no es más que el crecimiento del polo, porque nosotros los que nos quedamos sí estamos empeñados y vamos a trabajar por la unidad de la izquierda y porque sea la izquierda la que lidere esos procesos de cambio que el país necesita. Y, Y bueno, y una vez fuera, qué pena, Luisa. no, sí, perdóname tú, pero es que hablando, ya que Carlos habla de esto, he sabido que pues el retiro de Gustavo Petro del Polo fue por las rencillas que habían con Robledo. Ya al salir Robledo, se pudiera ver un acercamiento entre el Polo y Petro nuevamente. Pues a ver, Luisa, yo creo que la salida de Petro fue más compleja que eso. Me corregirá Felipe, que era en ese entonces parte del Polo y pues conoció el proceso mucho más de cerca que yo. Que pues yo digamos que lo vi desde la lejanía de la China popular. Lo que pasó con Petro, pues es que Petro quería ser el presidente del Polo por imposición y los estatutos y la institucionalidad del partido no se lo permitieron. Entonces, Petro quería tomarse al Polo, ser el dueño del partido, pues el que mandaba, para seguir en su evidente alianza con Juan Manuel Santos. Es que yo creo que aquí nadie puede engañarse cuando digamos que la alcaldía de Gustavo Petro no fue pactada con Juan Manuel Santos. Si Juan Manuel Santos hubiera bajado uno solo de sus 3 candidatos en el 2011, Gustavo Petro habría perdido las elecciones. El ganador habría sido Enrique Peñalosa. Uno, no tenía que bajar a los 3, tenía que bajar a uno, porque tenía 3 caballos Juan Manuel Santos. Pero el cálculo de ese jugador de póker en ese momento fue hacer perder a Álvaro Uribe, que tenía como candidato a Peñalosa. Es que eso es evidente. Y después, pues, Petro muy ingenuo confía en Santos y Santos lo traiciona. Entonces, la salida de Petro del Polo fue más compleja que eso. Fue muy compleja. Pero la salida de hoy del MOIR es calcada a la salida de Petro. El MOIR hoy hace exactamente lo mismo. No puedo controlar el aparato, hay otras figuras, no me dejan hacer lo que quiero con el partido, entonces le doy una patada a la mesa y me voy. Bueno, una pregunta, Carlos, que también tiene que ver como en perspectiva. ¿Cuál es el escenario para que el polo se vuelva nuevamente como el polo de atracción de la izquierda y de sectores más allá de la izquierda, por un lado? Y por otro lado, digamos, ¿cuál podría ser como el factor atrayente para que personas distintas a las de siempre empiecen a ingresar a este partido, comillas, refundado ya con la salida del MOIR? Pues lo que pasa es que yo sí creo que en general la renovación política se da a través de una estrategia de comunicación. Aunque a mí no me gusta tanto, si quieren que se los diga, pero la política es espectacular. La política de hoy es cada vez más espectacular. Y en eso, pues muchos sectores del partido, del Polo y muchos sectores de los que hoy no están en el partido, pues han tenido unas estrategias equivocadas. No han sido capaces de conectar con las nuevas generaciones, cosa que Gustavo Petro sí es capaz de hacer. Fíjense ustedes. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Gustavo Petro es conectar con unas bases enormes de personas, sí, pues apelando al caudillismo, eso es innegable. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que un hombre, por valioso que sea, o una mujer, por valiosa que sea, no pueden cambiar a un país. Entonces, pues Petro solo no va a lograr nada. Petro necesita de un grupo amplio de sectores políticos que lo acompañen si quiere algún día ser parte real del cambio. O el que sea, o el candidato que lance el polo tampoco va a ganar solo. Aquí nadie va a ganar solo. De eso no se trata. Y no se trata de decir que es que únicamente quienes estamos en este partido tenemos la verdad absoluta. No, de eso tampoco se trata. Se trata de tener claridad en qué es lo que queremos, en no escondernos, en no ser pacatos a la hora de hacer política, en decir, ay, no, es que yo voy a decirle a la gente lo que la gente quiere oír. No, no es ganar por ganar. Es que vean,
Yo, si en algo estoy en contra, es en lo que hace la alcaldesa Claudia López. La alcaldesa tiene el aplausómetro y ella dice lo que más aplausos le genere. Entonces pasa el aplausómetro por la galería. Entonces, si el aplausómetro dice vete por la derecha, va por la derecha. Si el aplausómetro dice vete para la minga, entonces se pone el penacho y se va para la minga. Si dice está por la izquierda, entonces saluda al pueblo chileno porque tumbaron la constitución neoliberal cuando ella es una abierta neoliberal. Entonces, eso no es así. Yo sí creo que uno debe tener claridades y no simplemente decirle a la gente lo que quiere escuchar para llegar al poder, porque el poder no es un fin en sí mismo. El poder por sí solo no sirve para nada. El poder es un vehículo para generar unos cambios. Y si nosotros le ocultamos a ese país cuáles son los cambios que proponemos, simplemente para poder ganar, pues los estamos engañando y eso es deshonesto. Bueno, y hablando de las alianzas y todo eso, yo tengo una percepción que he visto como en Twitter y posiblemente esto pueda causar algún inconveniente con algunas personas. Veo que los petristas, los seguidores de Petro son a veces como muy radicales. O sea, hay personas que siento que creen que Petro es súper poderoso y que solo va a llegar y que solo puede. Hablando de esas alianzas, veo a veces como que rechazan mucho cualquier persona que medio se acerque o que quiera lanzar una candidatura en contra de Petro o se acerque a él, pero que tenga alguna diferencia, como que son rechazadas por parte de los petristas. Las alianzas son muy importantes precisamente para ganar unas elecciones. ¿Será que se puede presentar alianzas con tantos candidatos que a esta fecha vemos que están saliendo como para la presidencia? Pues Luisa, yo creo que hay que hacer una distinción entre los colombianos que ven en Gustavo Petro una esperanza y un líder que les vende eso, que les vende una esperanza de finalmente tener un cambio que nunca han visto y que probablemente nunca van a ver si las cosas siguen como están. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta son los cortesanos de Gustavo Petro. Porque es que los líderes tienen cortesanos. Y hoy sigue funcionando igual que funcionaba en Versalles y que funcionaba en las cortes de siempre. Entonces, hay un montón de gente que orbita alrededor de la figura del gran líder y que pues básicamente adopta hasta las formas, la manera de hablar, el culto a la personalidad, y entonces todo lo que diga su señoría es lo correcto, y eso es una cosa muy distinta, y yo creo que esas son las personas a quienes hay que responsabilizar de esa andanada de ataques y de odio y de beligerancia que se ve en las redes sociales, porque ellos no han tenido la gallardía de condenar esos comportamientos de una masa informe que no se sabe qué es, que son las redes sociales. Petro mismo no ha sido capaz nunca de detener esa bola de ataques. Y yo creo que eso es peligroso. Lo que pasa con Ángela María Robledo, por ejemplo, que es una mujer tan valiosa, que es una mujer que, en mi opinión personal, es la responsable de que Gustavo Petro haya pasado a segunda vuelta, porque ella le abrió un campo político que Gustavo Petro no tenía. Pero a pesar de eso, en lugar de tener un poco de agradecimiento y de sindéresis, lo que pasa es que sale una masa a atacar a Ángela María de una manera que a mí me parece absolutamente inaceptable. Y entonces cuando yo defiendo a Ángela María o cuando digo que lo que está pasando con Ángela María no es, entonces salen a decirme que yo me volví tibio, que yo soy mocusiano, que me vaya para el Partido Verde. O sea, cuando, fíjate, me lo acabas de decir, según el otro lado yo soy un radical, intransigente, no sé qué, tal. Eso hay que controlarlo. Y eso quienes lo pueden controlar son pues los líderes que tienen cientos de miles de seguidores y que no le ponen un freno a eso. Eso es peligroso. Eso, en mi opinión, es peligroso y hace un ruido que ensucia los debates democráticos. Entonces, pues a mí me preocupa que cualquier día de estos, el petrismo, entre comillas, si es que es eso de lo que hablamos,
esa masa de cortesanos termine por expulsar a Petro por no ser suficientemente petrista. Pero bueno, eso no pasa porque el petrismo existe es precisamente por Petro. El día que Petro no esté, pues no hay petrismo. Carlos, una pregunta pues para la gente que se está conectando de a poco. Cuéntanos un poco del proyecto, digamos, de la tendencia que ustedes tienen denominada Despertemos para la audiencia. Bueno, pues el polo democrático funciona con unas tendencias y hay que darle forma. Pues eso, hay sectores del partido que no tienen una tendencia, que no la conforman como tal. Yo creo que la salida del MOIR, entre otras, ayuda a que las tensiones internas del partido se alivien. A mí me parece importante que el partido avance por supuesto, las tendencias deben conservar su identidad, deben conservar pues hasta cierto punto su capacidad organizativa y su fraternidad, porque la izquierda es muy diversa. Pero yo sí creo que lo más importante hoy es apostarle al proyecto conjunto del partido, del polo democrático alternativo sin apellido. La tendencia Despertemos, pues es una tendencia de naturaleza unitaria. Nosotros, por lo que propendemos dentro del polo, es por la amplitud, por ampliar esos espacios del polo hacia otros sectores de izquierda moderada, incluso de izquierda más hacia donde queramos, pero que nos reconozcamos dentro de unos mínimos, que es lo que no pasa en otros partidos. Es que uno no dice que no se puede hacer alianzas, pero uno tiene que saber desde dónde hace esas alianzas, cuál es el suelo en el que se para. Si hay un partido en el que cabe desde un uribista hasta un petrista, pues eso no es un partido, eso es una fábrica de avales. Claro. Sí, y el polo democrático estaría pensando, aunque pudiera ser pronto, pero ni tanto, en un candidato alterno, uno propio para la presidencia. Sí, el polo va a tener un candidato propio y va a tener un quinto congreso donde vamos a elegir a los delegados de manera amplia y democrática. Y aquí pues empiezo a hacer campaña porque ese congreso va a ser muy pronto y nosotros, a diferencia de los demás partidos en Colombia, elegimos esos candidatos, esos delegados de manera democrática, por voto. Entonces, ahí es donde definimos cuál va a ser la conformación del Comité Ejecutivo Nacional. Con votos, salimos y ponemos a consideración de los ciudadanos pues afines a las ideas del partido, cuál va a ser la conformación de ese Comité Ejecutivo Nacional. Pero entre los sectores que hoy estamos en el polo tenemos la convicción de que el partido necesita tener un candidato propio. Nosotros no tenemos pensado hacer, pues, por ejemplo, lo que hace la Unión Patriótica, que es respetable su decisión interna de partido, de apoyar de una vez, pues, a Gustavo Petro. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer eso. Nosotros vamos a construir una apuesta programática amplia en cabeza de un candidato o candidata presidencial. Yo preferiría que fuera una candidata, ojalá. Carlos, una última pregunta que se divide en dos. La primera, se vienen elecciones al Congreso de la República en 2022. No sabemos todavía cuál pueda ser, digamos, el futuro de Germán Navastalero como representante a la Cámara. No sabemos todavía si él repite, si él vuelve a ir al escenario parlamentario. Y por ende, pues la pregunta es, digamos, Carlos Carrillo y Despertemos como tal, ¿cómo está sondeando ese nuevo escenario y cómo pensaría jugar en ese mismo escenario, por un lado? Y digamos, como una extensión de esta misma pregunta, ¿cuáles son los proyectos para el futuro de Carlos Carrillo? Yo quiero sembrar un jardín. Yo quiero reencontrarme con la naturaleza y dedicarme a la jardinería. Eso es lo que yo anhelo en la vida. Pero pues ya que decidí empezar una carrera política, pues lo del jardín va a estar complicado. Porque, por ejemplo, en este momento sería muy irresponsable de mi parte, esa es la palabra, irresponsable, hacer el trabajo que hago en el consejo, dedicarle
toda mi vida a ese trabajo y no tomar parte en lo que va a ser el futuro de la representatividad de la ciudad en la Cámara y en el Senado. Por supuesto que yo voy a tomar partido, yo voy a hacer campaña. De hecho, pues creo que voy a hacer campaña además con mucho entusiasmo. Desde el Polo y desde Despertemos estamos buscando candidatos para la Cámara de Representantes. Creo que para el Senado ya tenemos claro a quién vamos a apoyar. Creo que hay muy buenas opciones dentro del Polo, muy buenos senadores. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente impresionado con la manera en que está creciendo, en opinión, el trabajo de Iván Cepeda. Es una cosa asombrosa. Esa lucha de vida que ha dado Iván Cepeda contra el uribismo y contra sectores que ya pueden incluso ser casi que fascistas en Colombia es extraordinaria. Pero, pues yo creo que nosotros, esto es una decisión que tomaremos como tendencia en su momento, como colectivo, pero yo creo que nosotros estamos muy cerca de definir a qué candidato al Senado vamos a apoyar. En el caso de la Cámara, pues seguimos teniendo esas discusiones, esos debates internos y construyendo una apuesta, además seria, de una candidatura de personas que puedan aportarle ya no solamente a la ciudad, sino al país, porque un representante a la Cámara, a diferencia de un concejal, pues se encarga de asuntos nacionales. Entonces es una decisión que hay que tomar con mucha seriedad, porque no solamente se trata de llegar, sino se trata de llegar a ser qué. Claro. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta conversa ciudadana. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la percibiste? Muy bien, Felipe, siempre muy contento de estar acá en estos espacios de Somos Ciudadanos, que además celebro y felicito su perseverancia, Felipe, siempre haciendo cosas, siempre moviéndose, siempre tratando de incidir en la política desde los ciudadanos. Bueno, Luisa. Desde la juventud. Muchísimas gracias, Carlos. Fue una conversación muy, muy amena, muy agradable, con muchas cosas interesantes que nos deja esta conversación, muchos puntos que daría para otra conversación así de interesante. Hay muchas cositas para seguir hablando, para seguir ampliando más. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Chao. Chao.